Buenas noches, el día de hoy nos encontramos con el psicólogo clínico Ernesto Rodríguez Velázquez. Buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Alejandra, buenas noches. Muy bien, excelente. ¿Y tú? Muy bien, gracias. ¿Le parece si comenzamos con la primera pregunta? Adelante, con todo gusto. ¿Considera adecuado el uso de medicamentos? El uso de medicamentos en cualquier tratamiento clínico me parece que es una muy buena opción. Obviamente no todos los casos lo requieren, pero cuando así sea necesario es importante hacer un trabajo farmacológico junto con el trabajo psicoterapéutico. Entonces, son dos ramas de la salud que tienen que ir ligadas: el tratamiento farmacológico, en el caso de que sea necesario, junto con la psicoterapia. ¿Considera que la psicología clínica ayuda a la sociedad? Sí, me parece que la psicología clínica tiene una función muy importante en las sociedades, ya que aunque no trabaja directamente con grandes grupos de personas, al incidir en el individuo, al incidir en la pareja o al incidir en las familias, también está ayudando a que estos individuos se integren de una mejor manera a la sociedad, busquen generar beneficios para la misma y entre más personas sanas emocionalmente tengamos, pues nuestra sociedad va a ser una sociedad más empática, más solidaria, más acorde a cumplir con las reglas. Y por supuesto, esto implica que la psicología clínica tenga un impacto importante en la vida de las sociedades, si tú quieres, de manera indirecta, pero lo tiene. ¿Considera que es necesaria la psicología? Considero que es necesaria la psicología, sí, por supuesto. Mira, la psicología puede ser aplicada en un sinnúmero de situaciones. Yo diría que donde haya una persona, en cualquier ámbito donde haya una persona o un grupo de personas, en esos ámbitos la psicología puede ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas. Pensemos en la psicología clínica en términos de personas, de los individuos que atiende. Pensemos en la psicología educativa, en las instituciones de todos los niveles educativos, desde educación básica hasta universidad. Pensemos en la psicología social y su impacto en entender la cultura, el porqué de nuestros comportamientos sociales, etcétera. Y así puede haber muchas otras ramas de la psicología donde se puede impactar, incluso desde el ámbito ecológico, desde el ámbito laboral, etcétera. Entonces, sí creo que la psicología es importantísima porque puede impactar en todas las áreas en donde exista un ser humano. ¿Le ha causado miedo a algún paciente? Claro que sí, sí, hay pacientes, algunos, ¿no? Pero sí han sido, es más de uno, por supuesto, que me ha generado temor en algún momento, pero fíjate que si bien estamos expuestos a un cierto riesgo, nosotros debemos tomar precauciones para salvaguardar nuestra integridad. Pacientes que sean o que tengan un diagnóstico con bajo control de impulsos, con trastornos graves de la personalidad, son pacientes, incluso pacientes que puedan usar sustancias psicoactivas y que puedan estar bajo los efectos de las mismas, pues pueden ser riesgosos para nosotros, y eso genera miedo. Pero también es cierto que el miedo puede ser una herramienta que, si la utilizas bien, te permite entender un poco o mucho las condiciones de vida de la persona, su tipo de personalidad. Si de alguna forma utilizas ese miedo para preguntarte por qué me genera ese miedo, ¿no? ¿Por qué estoy sintiendo ese temor de tal o cual paciente? Y aprovecharlo para entender, insisto, la dinámica de su personalidad. Pero claro que sí, me ha sucedido que me hayan generado miedo. ¿En qué se diferencia el campo de estudio de la psicología clínica con el de psiquiatría? Excelente pregunta. La psicología clínica
tiene una serie de bases teóricas diferentes, muy distintas, escuelas psicológicas, pero en todas ellas lo importante es que tienen una teoría de comprensión del fenómeno psicológico y una técnica para aplicarlo en el área de la psicoterapia, por ejemplo. En cambio, la psiquiatría pues es una rama de la medicina, derivada de la medicina, que entiende o que puede entender la salud mental o la psicopatología como producto de una alteración bioquímica en el cerebro. Justo por eso es que los psiquiatras son los indicados y los señalados para recetar medicamentos. Entonces ahí es una gran diferencia y creo que es la fundamental. El psiquiatra es un médico de formación que utiliza medicamentos para poder ayudarle a la persona que tenga algún tipo de trastorno psicológico, y el psicólogo clínico, con diferentes posturas, insisto, que puedan haber, utiliza herramientas derivadas de cada escuela, de cada enfoque teórico, para también brindar este apoyo a los pacientes, y no necesariamente desde una visión médica como lo hace el psiquiatra. Okay. ¿Qué es lo que más le gusta de la psicología clínica? Lo que más me gusta de la psicología clínica, pues mira, algo que es muy interesante en este campo es comprender cómo se genera en cada individuo su propia subjetividad. Es decir, cómo las historias de vida de cada uno de nosotros nos llevan a afrontar de una manera muy particular las situaciones de la vida diaria, ¿no? Y propias del desarrollo de una persona. Creo que cuando uno logra entender que quien está frente a ti es una persona que vive, que quiere, que desea, que se frustra, que se enoja, que puede ser feliz, que puede amar, en ese momento creo que ese encuentro de tu subjetividad con la de la otra persona o de las otras personas es, creo que, de lo más importante que te puede brindar la psicología clínica. Y bueno, también algo que es muy agradable de esta área es ver cómo los pacientes, con su propio ritmo, con sus propios recursos, van mejorando sus condiciones y su calidad de vida, ¿no? Cuando las personas sienten una mejoría, cuando tú vas viendo que tienen avances en sus procesos, pues creo que eso es algo de lo más interesante y de lo más lindo de la psicología clínica. ¿Por qué decidió estudiar psicología clínica? Bueno, mira, eso se remonta a mis épocas de estudiante de bachillerato, incluso un poquito antes, donde quería yo estudiar al inicio medicina. Era como mi objetivo, pero ya estando en el bachillerato, pues empecé a interesarme por otros aspectos, desde las matemáticas, desde el área de filosofía, la ciencia política, la biología, la historia. Entonces era como querer abarcar muchas áreas, muchas disciplinas, e incluso áreas y disciplinas, como tú lo acabas de escuchar, diametralmente opuestas. Cuando me dan la oportunidad de recibir algunas asesorías, algunas inducciones a algunas de las carreras de la UNAM, pues me voy dando cuenta que psicología es una ciencia donde de alguna forma cada uno de estos otros aspectos que yo te mencionaba se pueden encontrar ahí. Es como un punto de encuentro la psicología de varias disciplinas, de la medicina, de la biología, de la historia, de la filosofía, etc. Entonces, pues por ahí me interesó al principio. Y ya después también el ir adentrándome en algunos temas muy generales de psicología, pues me hizo ver que la gente a mi alrededor, mi familia, mis vecinos, mi sociedad, pues tenían una serie de problemáticas, de dificultades que hoy entiendo son vistas como propias de la psicología clínica, ¿no? El sufrimiento por los problemas como ansiedad, como depresión, como temas de pareja que son cotidianos, y eso también me interesó, cómo poder entender esos fenómenos y cómo sobre todo poder
darle herramientas a las personas para resolverlos. Entonces, pues creo que de ahí fue mi interés por la psicología, ¿no? Porque como ese punto de encuentro entre varias disciplinas y el interés muy particular de estos temas que acabo de mencionar a nivel psicológico particularmente. ¿Cuál es el tratamiento psicológico que más es efectivo para usted? Pues mira, el tratamiento bueno, hay que entender algo. Yo creo que cuando uno está en formación, cuando uno está en la universidad y vas descubriendo que hay que no hay una psicología, por ahí algunos teóricos te dicen que no hay una psicología, que se debería hablar de las psicologías, te das cuenta que hay posturas diversas, ¿no? en el ámbito de la psicología. Incluso también algunas muy encontradas. Y al principio tomas partido de estas posturas que nosotros consideremos utilizar sean posturas científicas. De repente hay mucha charlatanería alrededor de lo que es la psicología, entonces hay propuestas que nada tienen que ver con la ciencia, que nada tienen que ver con la psicología y que pasan disfrazadas de psicología o que toman algunos elementos psicológicos y permíteme la expresión, y los revuelven y los articulan con estas otras posturas poco o nada científicas. Entonces, eso sería lo preocupante. Creo en concreto que toda postura psicológica es buena siempre y cuando se reconozcan alcances y límites de cada una de ellas. ¿Qué hace un psicólogo clínico? Un psicólogo clínico diagnostica y brinda tratamiento a través de técnicas psicológicas para afrontar, para que el paciente aprenda a afrontar las situaciones que le están incomodando. Y dentro de estos problemas psicológicos, pues pueden estar los más comunes actualmente: ansiedad, depresión, problemas de pareja, ideación suicida, que es ahora algo que se está presentando mucho en jóvenes. Entonces, todo ese término, problemas psicológicos o problemas emocionales, engloba muchas afecciones, muchas dolencias, pero en términos generales se podría decir que la psicología clínica se encarga entonces primero de diagnosticar. A grandes rasgos es lo que hace la psicología clínica. Obviamente desde diferentes posturas habrá diferentes herramientas para diagnosticar y de diferentes técnicas también para brindar un tratamiento a las personas. ¿Qué tipo de casos clínicos no atiende usted? Los casos clínicos que no atiendo son aquellos donde la psicopatología que presente la persona sea una patología psiquiátrica, por ejemplo, que no esté tratada farmacológicamente. Por ejemplo, esquizofrenia, por ejemplo, también personalidades que son delictivas, es complicado trabajarlas, usuarios de sustancias que también estén intoxicados o que no estén medicados en algún momento cuando lo requieran, evidentemente, serían como las patologías más comunes. También algo en lo cual pues no soy experto es en el tema de pacientes con algún tipo de abuso sexual, por ejemplo. Ahí creo que se requiere un tratamiento muy especializado, y si bien puedo brindarles contención como de primer contacto, casi siempre derivo a las personas a otro tipo de especialistas. Serían como los casos más comunes que no atiendo. ¿Cómo sabe usted que un paciente puede estar mejorando? Primera, como desde el autorreporte, o sea, la persona te va indicando que se siente mejor, que va resolviendo el problema por el cual inició el trabajo terapéutico, pero también por lo que digan los familiares, ¿no? Muchas veces me ayudo mucho de lo que los familiares o las parejas puedan decir de sus propios pacientes. Eso es un aspecto importante. Y sobre todo, fíjate que con otros temas que no están directamente relacionados con el motivo de la consulta, ¿no? Por ejemplo, que las personas te indiquen que van teniendo la posibilidad de conseguir un trabajo cuando tal vez nunca habían trabajado, o que tienen un trabajo más estable, que pueden estar ahorrando, que están haciendo ejercicio, que están comiendo mejor, que
tienen planes incluso para poder iniciar una nueva relación o iniciar una relación cuando nunca lo han tenido. Son temas o son aspectos de la vida de la persona que también te ayudan como un parámetro, como un termostato de la mejoría del mismo. Bueno, yo le agradezco que me haya brindado un poco de su tiempo. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, cuídate y que todo esté bien. Ojalá te haya sido de utilidad. Gracias, igualmente.